Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con su gracia. Qué espectacular el retiro. ¿Cómo te pareció ayer? Súper espectacular. No, espectacular. Ese retiro ayer estuvo súper hermoso. Entonces, pues hoy es nuestro segundo día. Los invitamos a los que no han podido participar para que lo hagan, porque de todas formas se está grabando y si tú no has podido participar, pues después se te envía el video. Y ya se está grabando, está quedando muy bonito ese video para que lo puedas ver si no pudiste participar, porque está espectacular. Hoy tenemos pues dos invitados, ¿verdad? Preciosos. Entonces a las 6 de la tarde hora Colombia, no te lo pierdas si no has podido participar, porque sí ha sido de gran bendición, Entonces esta noche también, hoy día del Señor, hoy día precioso de los misterios dolorosos, el Señor también nos va a liberar, nos va a sacar de esas situaciones en que nos encontramos, de esas tumbas que a veces tenemos en nuestro corazón. Bueno, muy bien. Vamos a empezar este momento entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, ¿verdad, mi amor? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias porque siempre nos estás dando algo nuevo. Hoy nos estás dando una nueva oportunidad de estar en tu amor, porque todos los días son una oportunidad de estar en tu amor. Por eso te doy gracias, porque sé que siempre quieres algo novedoso en nosotros y haces lo que sea posible para que nosotros cambiemos y no nos perdamos. Cómo eres de grande y hermoso, cómo eres de lindo. Yo te doy gracias de verdad por las dificultades que tenemos, pero a veces tenemos que pasar vergüenzas, tenemos que pasar situaciones difíciles, Padre, para que reconozcamos que tú eres nuestro Padre, que tenemos que estar siempre buscando la santidad. Y por eso estamos aquí ante ti, papá, con ese anhelo de morir a nuestra naturaleza carnal y estar siempre sumergidos en tu naturaleza espiritual, al reino al cual nosotros pertenecemos. Por favor, dilo conmigo. Por eso en este momento te entrego mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Todo lo que soy lo entrego a ti para que tú me des de tu presencia viva y yo pueda estar realmente comportándome de acuerdo a lo que tú me mandas. Dame esa posibilidad, Señor, de que yo pueda estar siempre comportándome de acuerdo a lo que tú me dices. Ayúdame porque solo no puedo. Da la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que Él me guíe, me oriente, que Él haga en mí una nueva criatura. Gracias, papá, porque yo quiero anunciar tu reino. Yo siempre quiero estar proclamando la resurrección de mi Señor Jesucristo y su venida nueva. Gracias, papito Dios, por el Espíritu Santo. Y tú, Espíritu Santo de amor, gracias por hacer parte de nuestra vida, por estar con nosotros en este momento. Alabo y bendigo a la Santísima Trinidad. Te alabo a ti, Papá Dios del cielo, amado Jesús de Nazaret y Espíritu Santo de amor. Y Mamita María, gracias. Cúbrenos con tu manto celestial. Cúbrenos con tu manto. Tú que eres nuestra maestra y nuestra madre. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, palabra hermosa para el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este mandamiento se sostiene toda la ley y los profetas. O sea, un profeta que no se sostenga
en la ley de Dios, definitivamente no es un profeta del Señor, tiende a ser un adivino. Tengamos presente eso, porque está haciéndolo desde el conocimiento humano, no desde el conocimiento de Dios. Un verdadero profeta es aquel que se basa en la ley de Dios. Entonces ahí es como esa clave, ese tips, como decirlo así, para reconocer un verdadero profeta. El profeta que no se base en el mandamiento de Dios, desafortunadamente es un profeta que está prediciendo, sí, porque se puede, el futuro, pero desafortunadamente es un profeta que no es profeta, es un adivino. Y los espíritus del mal tienen la posibilidad de ello. ¿Por qué tienen la posibilidad de ello? Porque los espíritus pueden, dentro de todo lo que ellos puedan conocer, de las circunstancias que vayan a profetizar, puedan adivinar, ellos pueden hacer como esa reflexión de todo lo que ha sucedido y las posibles consecuencias de lo que va a pasar. Entonces, por eso las predicciones de una persona que no está en el Señor, sino que está guiada por el mundo, a veces suenan terribles, suenan catastróficas, impactan mucho. Yo he conocido personas que fueron a que les profetizaran, porque hay personas que lo toman como un deporte, ¿no? O sea, lo hacen constantemente, van a que les profeticen y les profeticen y les profeticen, pero no, lo que le están haciendo es adivinación. Entonces, son personas que les dicen, no, esa pareja no le conviene, cosas así, que te vas a enfermar grandemente, cosas catastróficas. Y la persona, claro, se va afectando, sí, se va afectando negativamente. O sea, cuando una profecía, comillas, viene de ese tipo, desafortunadamente va afectando a la persona. Entonces la persona se siente mal, se siente triste, empieza la depresión, empieza la ansiedad, empiezan las preocupaciones, empieza una cantidad de cosas que eso no transmite Dios cuando Él habla. Cuando Dios habla, Él habla para que nos motivemos, salvo que tengamos que corregir algo, pero la corrección de Dios es una corrección con amor, es una corrección que, aunque te duela, porque lo sientes fuerte, la verdad te convence de que tienes que cambiarlo. O sea, eres consciente de que lo debes cambiar, que si no cambias alguna circunstancia, las cosas van a ser tremendas. O sea, cuando el Señor habla, a ti te motiva, a ti te da esperanza, te da el dinamismo, la fuerza para que tú puedas transmitir algo. Entonces es importantísimo esto. Si una persona de verdad que va a hablar de parte de Dios, no está fundamentado en su presencia, en su palabra, así como lo dice aquí la palabra, desafortunadamente, es una persona que no está hablando desde el Espíritu de Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque en estos tiempos han salido muchísimas personas que se dicen profetas, pero realmente no tienen el Espíritu de Dios. Vienen con espíritu de adivinación. Y eso está trayendo angustia, desesperación, ansiedades, depresiones. O sea, las personas están perdiendo su esperanza y tenemos que tener cuidado de esto. Han proliferado muchas comunidades que también están haciendo esto. Hay muchas iglesias, entre comillas, que se basan en la profecía.
La verdad es como quien dice, vamos a estar todos los días obligándole a Dios a estar hablando una palabra de profecía. El Señor es el que nos guía realmente a eso. Y cuando tú tomas en deporte estar yendo a la iglesia para que te profeticen, porque pues sí, desafortunadamente como que se genera esa curiosidad de saber qué puede pasar y demás. Pero cuando tú ya lo tomas así como, oh sí, tengo que ir a que me profeticen, estoy dando cabida a la adivinación y como tú lo sabes, la adivinación es del mal. La adivinación no es de Dios. Y la adivinación es rebeldía, lo dice la palabra. La adivinación es rebeldía. Eso quiere decir que en tu corazón hay un espíritu de rebeldía. Entonces fácilmente puedes estarte desviando realmente del camino, creyendo que estás en el camino, te estás desviando del camino y eso no es bueno. Importantísimo tener presente esto, a pesar de que en nuestro evangelio nos está hablando de cosas muy específicas, pero estos detallitos que nos da la palabra son importantes tenerlos presentes. Entonces, cuando tú tienes esa costumbre de buscar que te estén diciendo qué te va a pasar, pues empieza por mirar qué estás haciendo en el presente. Si te das cuenta de qué estás haciendo en el presente, podrás evaluar lo que ha sido tu pasado. Eso es claro. O sea, lo que tú vives en el presente es lo que pasó atrás. Y el presente serán las consecuencias de lo que pasó. Ese es tu futuro de tu pasado, ¿no? Pero tu futuro del presente es lo que actualmente estás haciendo. Y si tú actualmente no estás trabajando todo lo que tienes guardado en tu corazón, pues solamente con eso puedes perfectamente analizar y deducir qué va a suceder en tu futuro, ¿sí? No necesitas ir a que nadie te adivine. Ya lo podrás saber, diferente a que te dejes guiar por el Señor, porque será el Señor el que conozca tu futuro y ahí es cuando traerá la profecía, porque el Señor espera que nosotros de verdad crezcamos. La profecía es para edificación de su iglesia, para crecimiento de su iglesia. Entonces, cuando la profecía viene de parte de Dios, tú vas a estar, estás en el proceso de crecimiento espiritual y el Señor lo estará dando para que tú crezcas espiritualmente y los que estén junto a ti crezcan. Entonces, la profecía que viene de Dios trae crecimiento, trae motivación, trae esperanza. En ningún momento te va a traer desesperación, angustia, tristeza, preocupaciones, depresiones. No te va a traer eso. Si eso estás experimentando, es importante que te cuestiones a dónde te estás yendo. De verdad que sí, es importante que el Señor a veces advierte cosas, pero las advierte para que tomemos acciones. Sí, el Señor nos habla para que tomemos acciones y por eso, una profecía es para que nosotros actuemos, no para que nosotros nos moramos de tristeza, ¿sí? Como un designio que no se puede cambiar, no. El Señor puede decir esto, tal cosa, para que podamos crecer espiritualmente, hagamos algo espiritualmente para que se cambien las circunstancias. Ejemplo claro del profeta Jonás. El profeta Jonás debía ir a decirle a Nínive que iba a ser destruido si no cambiaba, si no se arrepentían. Era una profecía. Y entonces, gracias a Dios, Nínive creyó, a pesar de que Jonás fue como un poquito terco. Y tuvo que el Señor jalarle la oreja para que fuera a dar la profecía. Pero gracias a Dios lo hizo. Y al hacerlo, Nínive fue salva. Entonces, eso es una profecía. El Señor puede decir, va a pasar esto, pero ¿qué dice? ¿Qué tienes que hacer para poder cambiar esa situación? De resto, no. De resto es dolor de cabeza en tu vida. De resto es tristezas. Y eso hay que tener mucho cuidado
frente a donde tú estás asistiendo a veces a que te estén profetizando. Tenemos personas cercanas que tienen una presencia de Dios muy linda y se les manifiesta de una manera sobrenatural. Aún así son precavidas con respecto a esos, de pronto, situaciones espirituales que se les da. Por ejemplo, que sienten de pronto que nuestro Señor Jesucristo les dice, les habla, que la Virgen María les habla de igual manera. Ante eso yo soy muy precavido, con mucha prudencia. Y cuando ellas nos hablan, que son muy cercanas, son personas muy lindas, de mucha oración, generalmente siempre les decimos, tengan prudencia, porque no todos van a entenderlo y muchos te van a tomar como pitonizas. ¿Qué quiere decir pitonizas, Moni? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las personas que adivinan, como adivinas te van a tomar. Entonces eso ya no es de Dios y se van a acercar constantemente, ay, ora por mí, pídele a Dios por mí, ruégale a Dios para que me escuche, para que me dé un mensajito, a ver qué te dice con respecto a esta situación, con respecto a mí, ¿sí? Entonces yo les decía que deben tener mucha prudencia porque muchas personas se van a acercar precisamente para que tú les hables al oído y les digas algo para consolarlas o para que ellos tengan una respuesta frente a ese problema que tienen. Por eso hay que ser muy cuidadosos en nuestras comunidades. En nuestra comunidad, yo soy súper exigente en ese aspecto. Que alguien me dice, es que Rafa, la Virgen María te dio este mensaje. Espera un momentico, leámoslo bajo la luz de la palabra, pongámoslo en discernimiento, porque hay muchas veces que no es prudente. Esos mensajes no son prudentes. Y la persona que los reciba, como bien hemos hablado con unos hermanitos nuestros, como les compartía, muy cercanos, bajo la luz de la palabra. Incluso una hermanita preciosa nos decía, Rafa, yo a veces pienso que en ocasiones de pronto puede ser mi anhelo por algo que quiero hacer y no quiero de pronto caer como que Dios me está hablando o que la Virgen María me está hablando, sino que de pronto puede ser una idea mía porque anhelo tanto poder ayudar y entonces siento que eso me está como que fuera la voz mía y no la voz de Dios. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto. ¿Cómo ser profeta? El Señor nos lo dice claramente. Cuando servimos a los demás, nos damos a los demás y estamos siempre al cuidado de las almas, porque eso es un profeta, el que ama las almas. Precisamente este pasaje bíblico nos lleva, cuando uno lee, por eso es tan importante uno leer la Biblia, abajo hay unas letricas pequeñas, por ejemplo aquí cuando dice, y los profetas, dice una H, aquí dice una H en mi Biblia, y entonces yo leo la Biblia y la H me remite a Lucas y me remite a Romanos 13, 9, 10, y mira lo que dice Romanos 13, 9, 10, dice lo siguiente, pero lo que tiene, dice, ama al prójimo como a ti mismo, 13, 9, 10. Los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno se pone a leer la Biblia, es importante leer también esas partecitas abajo. Esas partecitas porque a uno lo llevan a profundizar más. Y entonces aquí me está diciendo que los mandamientos se condensan en dos específicamente. En amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento de los mandamientos, y el segundo, amar al prójimo, como nos amamos en nosotros mismos, porque a veces uno dice, yo no tengo amor propio, yo no tengo autoestima, aunque yo personalmente yo de autoestima no hablo, aunque yo no tengo ese amor propio, pero resulta que a veces sí tenemos un amor tan propio que nos volvemos unos egoístas, que solamente pensamos en función de nosotros. Y todo el tiempo andamos pensando en función de mi necesidad, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Incluso hasta los mismos dependencias o los mismos vicios son una forma de egoísmo porque pienso es en función de mi propio placer, así le haga daño a los demás. El profeta es el que es capaz de estar pendiente por los demás, el que se desgasta por los demás. Como dice la frase que en algún momento hablábamos de nuestra comunidad, los terciarios capuchinos, franciscanos,
que es mejor uno, no es mejor uno oxidarse por sí mismo, sino desgastarse por los demás. Que no nos oxidemos por nosotros mismos, sino que nos desgastemos por los demás. Y eso hace parte de este mandamiento que hoy nos está diciendo el Señor, que seamos capaces de amar a los demás, amar siempre, hasta que nos duela, como la Madre Teresa de Calcuta nos decía. Entonces, queremos ser discípulos, queremos ser esos mensajeros del amor de Dios, queremos ser esos profetas, el que ahí profetiza, el que habla, no solamente el que ve visiones, el que tiene una voz interior que a uno le dice no, sino el que va y predica el Evangelio es un profeta también. El que va y habla de la verdad del Evangelio, porque estamos hablando del reino de los cielos, de cosas que humanamente no se ven, y es hacerles entender a las personas. Precisamente uno de los audios o de una de las reflexiones que hicimos del Evangelio, Moni, hablábamos precisamente de eso, de cómo tenemos nosotros que romper con tantas cosas que nos impiden el poder ir a un retiro espiritual, el poder buscar del Señor, y que hay cosas que a uno siempre le limitan. ¿Y por qué nos limitan? Porque el mundo siempre nos agobia, el mundo siempre nos absorbe, el mundo siempre nos confunde. Mónica decía que hay muchas personas, muchas comunidades que a pesar de que han crecido espiritualmente se han diluido y se diluyen porque no está la presencia viva de mi Padre Dios, porque se han caído ya en otros pecados, y el pecado más grande, dos que reinan en cada corazón de las personas y los líderes y las comunidades: uno, el principio de poder; dos, el principio de placer. Principio de poder con las riquezas, principio de poder por el querer tener y tener y tener y tener, porque fácilmente se puede caer eso en nuestras iglesias y nuestros sacerdotes. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes para que no se vuelvan tan administrativos, sino que se dediquen a administrar los corazones de las personas y no las iglesias como tal. Y hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, no todos, claro está, pero hay que orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos. De igual manera nosotros en las comunidades, el segundo principio, que es el principio de placer, porque bien se puede caer en esa lujuria, en ese deseo de estar buscando el placer, y se pierde fácilmente. Por las comodidades del mundo. Ser profeta implica el amor hacia las almas. El amor hacia las almas. Hablábamos con un sacerdote en algún momento y nos decía: mi misión es levantar la iglesia. Entonces yo me quedé pensando en San Francisco de Asís. Lo mismo que le pasó. Claro, San Francisco de Asís, cuando se quedó mirando la iglesia, creo que fue la Porciúncula, pudo haber sido la Porciúncula, y se quedó mirando la iglesia y estaba en ruinas esa iglesia. Entonces se dedicó con alma, vida y corazón a querer restaurarla, porque sintió la voz de Dios que le dijo: restaura mi iglesia. O sea, ve y sé un profeta, restaura mi iglesia. Y entonces él se dedicó a hacer todo lo posible, consiguiendo rocas, poniéndole cemento, bueno, organizando la iglesia, y hasta que se quedó mirando un mendigo, un leproso, a los que él odiaba, porque él odiaba a los leprosos. Y se quedó mirándolo, le dio un beso, se acercó a su leproso, le dio un beso, su corazón se transforma y empieza a darse cuenta que la voz del Señor que le dijo: ve y restaura mi iglesia, no era restaurar la iglesia física, sino restaurar los corazones de la gente. O sea, ve por mis almas, a las que yo busco, y para eso te coloco a ti, para que estés pendiente de los corazones de mis amados, mis hijos amados, porque yo no quiero que ninguno de ellos se pierda. Eso me pasó incluso a mí, mi amor, porque duré 10 años, ¿recuerdas? 10 años. Yo sentí que el Señor me habló, lo sentí muy clarito, escuché su voz, me fui hasta peleando con el Señor. Salí a la institución, me encontré con un muchacho en la calle, trabajábamos en las cárceles de menores, y me encontré con un muchacho que había estado en la institución, y me dijo llorando: por favor, ayúdame, necesito que me ayudes, mi esposa, mi compañera está en embarazo, no quiero seguir robando, necesito que me ayudes. Entonces yo le dije: claro que sí, ve a la institución y yo te ayudo con todo cariño, porque siempre he estado con esa tendencia, siempre a ayudar a las personas. Y entonces fue curioso, nunca más lo volví a ver. Pero yo me fui en la motico, iba en mi motico, mi esposita iba atrás con mi casco, entonces yo me fui en mi moto y le dije: Señor, tú me pides que yo le ayude a este hombre, porque él me dijo, mi Señor, escuché su voz y me dijo: dales de comer.
dales de comer. ¿Y sabe yo qué hice? Porque yo antes montaba negocio y negocios. Y darles de comer, resulta que el Señor me dijo, dales de comer, y yo dije, me puse, pero de un genio tremendo, arranqué mi motico, Mónica no se dio cuenta que yo estaba peleando con el Señor, y le dije, pero tú quieres que les dé de comer, si es que he montado negocios y me ha ido mal. Siempre todo negocio que monto para conseguir dejarles de comer a los muchachos me ha ido muy mal. Vendí oro, vendí chamarras, mejor dicho, hasta vendí papaya con unos amigos y siempre sacándole el dinerito a mi esposa para tratar de pagar esos negocios malos que yo hacía. Y entonces fue tan curioso y él me volvió a decir, dales de comer. Y me fui llorando, le decía, Señor, tantos negocios que he fracasado, pero está bien, si tú quieres, voy a montar otros negocios para darles de comer a los muchachos. Y renegué y me fui llorando de verdad, por un momento con una ira, con un coraje con el Señor, pero es que tú me matas y nunca me has dejado progresar en los negocios míos, todos los negocios fracasos, ¿para qué me dices que les dé de comer? Pasaron 10 años, mis hermanos, 10 años de como un yoyo, subiendo y bajando espiritualmente, hasta que entendí en un momento que estaba escuchando la historia y leyendo la historia de la Madre Teresa de Calcuta, hablando sobre el Evangelio, cuando le decía, ¿qué mérito tiene uno darles de comer? Darles de comer a las personas que nos pueden retribuir algo. Darles de comer a alguien que no te puede retribuir, que no te puede dar lo que tú le das. Y en ese momento entendí, o sea, una revelación. ¡Ah! Esas son las revelaciones. Dije, ¡ay, lo entendí! Después de 10 años. Pero dije, ¿será que perdí el tiempo? No, el Señor me fue formando. Y en ese momento entendí que el darles de comer era ayudarles a sanar el corazón a las personas. No me invites nunca a montar un negocio físico porque te va a ir mal conmigo, no te va a ir bien, pero invítame a buscar del Señor porque ese es mi mandato. Ayudarles a sanar, ayudarles a encontrar la presencia de mi Padre Dios, que ellos descubran que tienen un Padre amoroso. Eso es ser un misionero, eso es ser realmente un profeta, llevar al corazón de la gente al encuentro con mi Padre Dios. Bendito sea mi Dios. Entonces, reconstruir la iglesia es reconstruir los corazones, porque a veces nos desgastamos tanto en colocar iglesias majestuosas. Hemos visto unas iglesias, por ejemplo, ¿cuál fue? En Washington. ¡Ay, qué iglesia tan linda! Todo con mosaicos. ¿Te diste cuenta? Qué preciosa esa iglesia. Sí, y unas iglesias, por ejemplo, la de San Patrick allí en Nueva York. Pero si yo digo, Señor Jesús, esto es súper lindo, muy hermoso todo lo que se hace, pero el Señor Jesucristo quiere que vayamos más allá. Que en vez de estar reconstruyendo iglesias, reconstruyemos corazones, pero empezando por el nuestro, para que nosotros demos testimonio a los demás, y los demás, viendo nuestro testimonio, puedan ellos convertirse y creer en nuestro Padre Dios. Y la única forma para uno reconstruir su corazón es de verdad poner en primer lugar a Dios. Acordémonos que aquí el Señor nos está dando un orden, porque Dios es un Dios de orden. O sea, que si tu casa está en desorden, ojo, porque no está Dios por ahí. Significa que el primer punto es amar a Dios sobre todas las cosas. Y así nos riamos, incluyendo la cosa del esposo. Sí, el único chiste que sabe mi esposa es que no, que entonces yo soy una cosa, pues porque dice el Evangelio. Sí, porque dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, quiere decir que debes amar más a Dios que a tu esposo. La verdad que sí. Debes amar más a Dios, ese es el primer lugar. Y dice el segundo lugar, si bien el prójimo, que es nuestro esposo, el segundo lugar es para nuestro esposo. Y nuestros seres, o sea, queridos, a los conocidos, pero también las demás personas. Así no las conozcamos, debemos amarlas. Jesús no conocía a muchos y por todos dio la vida. Por todos, pues conocerlo físicamente, pero por todos dio la vida, ya que todos aceptemos su sacrificio es otra cosa muy diferente. Pero el Señor dio la oportunidad para aquel que quiera creer en Él y recibirlo a Él. Pero para que nosotros de verdad podamos edificar esta iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos cada ladrillito. De resto es el templo. El templo no va a ser salvado. El día en que el Señor nos llame a su presencia, nos llama al templo.
llama esta iglesia, no llama a los ladrillos. Entonces, esta iglesia tenemos que edificarla. ¿Cómo? En la presencia de Dios. Esta es la que hay que edificar. Si tú no estás edificando esta iglesia, pues está en ruinas. Y mira cómo se ve una cosa en ruinas. Así te ves tú. Si a ti no te agradan las ruinas, pues mira cómo está tu vida. Si no la estás edificando en el Señor. Que sea Él el primer amor de tu vida. Que sea lo que guíe tu vida, que guíe tus pasos. Si tú amas al Señor en primer lugar, podrás amar a los otros. La verdad que sí. Si tú no amas a Dios en primer lugar, no vengas con el asunto y decimos aquí en Colombia, el cuento de que amas a las personas. No, tienes intereses por las personas. Pero amar verdaderamente, el amor lo da Dios. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, estás realmente amando a la persona. Entonces, por eso, cuando tú amas a Dios, tú no te apropias de nadie. Tú amas a la persona, sabes comprender, sabes ayudar, sabes guiar, sabes orientar, sabes corregir, etcétera. Sabes dar libertad cuando tú amas como Dios ama. El Señor nos ama de tal manera que nos dio la posibilidad de salvación, pero no nos dijo, ustedes lo tienen que hacer así. Te dice, tú tienes la libertad para escoger. Entonces escoge a quién quieres amar. Al mundo con sus adivinaciones o a Dios con su verdadero amor. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra viva. Amén. Entonces, ánimo pues para ser esos verdaderos profetas del Señor, anunciando la buena noticia y dando testimonio con el amor de Él. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Chao.